Muy buenas a todos y todas. Hoy seguimos en Movies, encantadísimos de poder hablar con este repartazo increíble de La Sociedad de la Nieve. Y en esta oportunidad tengo nada más y nada menos que un pedazo de actor como es Fernando Cotillini. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, Verónica, ¿cómo andás vos? Oye, muy bien, ¿ah? Me gusta, Qué es bueno. italiano, ¿no? ¿Contigiani o...? Es italiano, pero no sé, algunos me dicen Contigiani. En Argentina, viste, es como más la Claro, G esa, ¿no? Contigiani, es verdad, Contigiani, otro es como... Sí, pero no lo suelo corregir, está bien. Está bien de las dos maneras, ¿no? Claro, claro. Fuera y aquí. Oye, No pues nos nada, vamos a poner quisquillosos. no, date la enhorabuena, yo te he dicho, detrás de cámaras, pero también delante de ellas por este papelazo que habéis hecho todos y toda la evolución, el recorrido. Uf, todo eso debe ser increíble. Pero no, tú ya has participado también en grandes películas, que ya hablaremos de ellas. Primero, quiero un poco preguntarte, ¿no? ¿Cómo, desde cuándo llevas trabajando como actor y cómo fue también este primer paso, ¿no? De dedicarte, pues, obviamente a una profesión que tiene muchos no's en tu carrera y a veces un sí tan grande como esto, ¿no? Como oportunidades tan grandes que no puedes dejar pasar. Sí, creo que la profesión se fue dando muy de chiquito, viste, me mandó mi mamá como a probar teatro al curso de teatro de la escuela y Sí. bueno, no sé, era bastante tímido, pero se me fue armando ahí en el diálogo con los compañeros, algo que me parecía bastante lúdico y que con los años a uno lo iba ayudando, ¿no? Como a sociabilizar un poco más. Oye, qué maravilla. Es decir, que fueron también por el apoyo de tu familia. Es decir, te dijo, oye, mira, si te gusta, dedícate a esto. Sí, en realidad mis padres siempre estuvieron separados, entonces siempre fue el apoyo más de mi mamá. Mi papá era más del mundo rugby, de decir, ¿por qué no lo mandás a rugby? ¿No? Como esos comentarios más de padre. Pero bueno, a mí me gustaba el arte, me gustaba el teatro y por eso terminé donde terminé también. Y perdóname que te pregunte esto, pero ¿qué es Ravi? Es decir, El rugby, el... lo que hacen los All Christian, el equipo de rugby, Vale, perdóname, vale, el rugby, sí, vale. El por rugby, ahí no pero lo aquí, escuchaba bien la no, es que aquí pronunciación. como es la pronunciación diferente, aquí pues se pronuncia Sí, en plan CD, no CD, como estamos más en Sudamérica, exacto. hablamos más, obviamente, pero se me pasa a veces alguna palabra. Yo soy de No Lima, hay de Perú, problema. pero ya el oído se te pierde, el acento se te va, tienes un acento neutro al final y acabas, no sabes ni de dónde eres, ¿sabes? Sí, 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 está bien, pero no, esa es rugby. Oye, pues mira, pero aquí justo si te ha llevado a que hacer una película en la que hacían rugby, ¿no? Sí, lo comentamos con mi madre, ¿no? Como, mirá, al final terminaste haciendo Me rugby. encanta. Sí, fue muy gracioso. ¿Cómo es, no? ¿Cómo son las casualidades de la vida? De Sí, verdad. sí. Todo es una casualidad para mí, es el destino, es decir, son cosas que llegan en un momento oportuno y te cambian la vida. ¿Cómo ha sido para ti Sí. este cambio con la sociedad? Y ahora estamos en plena etapa de cosecha, entonces la verdad que estamos muy contentos, tanto yo como mis compañeros, realmente eh, estamos viviendo algo muy lindo que es como la aceptación de la película también, porque uno puede hacer la película, pero después hay que ver cómo la recibe el mundo, el contexto también en el que está el mundo, y me parece que ambas cosas maridaron bien, como se Mm. llevaron bien, creo que le viene bien a este momento mundial, que haya algo tan colectivo, que tenga esas nociones de grupalidad. Me parece que por eso cayó también en este momento la película. Oye, pero tú has estado también en grandes producciones, como te quería mencionar, porque al menos te voy a mencionar las que yo he visto, ¿vale? La Cordillera, o es que Ricardo Darín, perdón, aquí mucho tiempo en España, su hijo también por aquí producen películas, es decir, son unos referentes, creo, del cine de Sudamérica, es decir, no solamente de Argentina, de Sudamérica, increíbles. La Cordillera que me encantó, El Ángel también me encantó la película. Flipé, Sí, llena de música, de color, esos años, todo visualmente sí. muy buena. Argentina, 1985, otro peliculón que también internacionalmente se ha hablado muchísimo de ella. Es decir, has tenido papeles, es decir, dentro de películas muy importantes. Sí, y sí, es como vos decís, son proyectos que son muy lindos. El caso de Argentina en 1985 también nos dio una alegría muy grande, digo, no Aquí solo sí, a mí, sino a los compañeros y como al país también, que también todo.
tiene el Oscar, pero sí ganó un Golden Globe, como tuvo mucha repercusión y también, relaciona a eso que decía antes, se estrenó en un momento donde estaba bueno que se repasen algunos valores, todo lo que tiene que ver del juicio a las juntas, se estrenó en un momento político bastante importante. Claro, porque estamos hablando, es decir, Argentina es súper conocido internacionalmente, no solamente por Messi, obviamente. Sí, ¿Quién no conoce a Messi? Pero también por Argentina 1985, que llegó a Hollywood, que fue un gran espectáculo, que nadie conocía también, obviamente, fuera de Argentina la historia, fuera de Sudamérica. Y son películas que han hecho mucho por Argentina. sí, sí, tanto la película como bien decías, Ricardo Darín, que tal vez Claro, sea los primeros actores que realmente tuvo mucha aceptación a nivel mundial. hombre, Y aparte, en ese pequeño fragmento de Argentina 1985 fue un gran compañero, como a medida que sí, avanzaba el relato, entre corte y corte siempre venía y te podía acotar alguna cosita como para qué corregir. guay. Sí, la verdad que no hay más que palabras de agradecimiento. Es Una decir, es un persona muy querida. aprendizaje siempre para ti, cada reto, cada película, cada papel. Sí, sí, la verdad que uno está asombrado constantemente con la experiencia, ¿no? Como algo de cada película te trae unos nuevos compañeros con los que uno convive durante un tiempo y tiene la oportunidad de ese ida y vuelta que la verdad es puro aprendizaje. Personalmente me tomo en serio el aprendizaje, o sea, le doy Mm, una parte importante de mi vida. claro, es que lo mejor que puedes hacer lo mejor creo que para un actor, una actriz, es aprender prácticamente trabajando, es decir, y más de los que te rodean. Es decir, si estás en un equipo como quizás aquí, que hay muchos actores nobles también, que quizás tú obviamente tienes más carrera, más filmografía, otros se compensa un poco, van ayudándose, o como estás, como tú mismo has dicho, en Argentina en 1985, con actores pues que ya tienen una filmografía quizás más grande que la tuya, pues todo cosecha, ¿no? Es decir, todo está ahí para absorberlo, ¿no? El aprendizaje. Sí, lo cierto es que por más películas que uno tenga, si bien uno es joven y también tiene pocas películas, solo que lo comparo con algunos de la sociedad que realmente no habían, ni siquiera eran actores algunos, Ya, entonces es una experiencia muy magnífica para ellos. Pero porque uno tenga una mínima experiencia, hay algo de la actuación que siempre está más allá, como que la boya está cada vez más adelante. Nunca se termina de aprender algo, uno no, siempre quiere corregir determinadas cosas, nunca. pero creo que lo que decías es muy valioso, la importancia del compañerismo ahí en el día a día del rodaje. ¿Y cómo fue para ti tener este personaje, asumir este nuevo reto de un personaje, pues obviamente de alguien que es real, de una persona real, de una historia importante conocida en toda Sudamérica y interpretar, ¿no? De una forma u otra a Arturo Nogueira? Sí, la historia está de más decir, atravesó generaciones. Uno ya conocía la historia por nuestros padres, obviamente, entonces cuando ellos se enteraron que nosotros íbamos a hacer la película, también tenían algo para decir al respecto, ya sea yo tenía 8 años cuando escuché la radio con los nombres o Uf, algún recuerdo del accidente, eh, pero la verdad es que cuando me llegó esta oportunidad y caso de interpretar a Arturo, lo que más me llamaba la atención era como su quietud, ¿no? Como que es un personaje que, salvo al principio, que se lo ve, digo, parado, pero en general es una persona que está acostada. Eh, y ahí por ahí tomo eso de los grandes actores que nombrabas, que están Ricardo, que también está Javier Bardem, que lo he oh, visto para adentro porque está postrado toda la película. Entonces fue como mi referencia para el trabajo también, ver cómo oye, qué desde ahí bien, era la referencia que me acordaba yo también, ¿no? Un personaje que está todo el tiempo acostado. claro. Es decir, es que claro, es un factor más, pero del que tú puedes sacar provecho. Sí, 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 sí. Sí, estaba bueno observarlo porque la verdad es que desde esa perspectiva de la hamaca que le construyeron a Arturo, uno podía ver cómo se organizaba también el fuselaje y tener una opinión en relación a los compañeros. Creo que de ahí también sale su discurso en medio de la película. ¿Y cómo fue para ti el antes y después de interpretar a Arturo? Para mí fue un regalo conocer primero a la familia. Porque ellos te daban una posibilidad de información que de otra Claro, manera de era primera imposible mano. acceder.
exactamente, estaba a mano. Entonces eso fue como una primera idea de por dónde, al menos una intuición. Después, bueno, en el set también y en el rodaje se va acomodando con los días, pero ese encuentro fue muy valioso. Y después también el encuentro con los compañeros que, bueno, vos la viste, entrevistaste a varios y la verdad Mm. que son, más allá de ser grandes actores, son todos excelentes personas. De verdad no lo decimos porque está puesta la cámara. Realmente somos hermanos de por vida. Lo sé, porque es que he hablado ya, creo que perdí la cuenta, creo que con 6 por ahora, 7 de vosotros, y es como, cada uno tenéis un brillo especial, unas palabras bonitas para todos, y se os nota el cariño que os tenéis y el buen ambiente que habéis formado. Habéis sido una gran familia, y es como, ¿cómo no serlo? Si teníais que trabajar tantas horas, estar bajo exigentes pautas y también el clima y muchas cosas, ¿no? Que al final, quieras o no, pues te agota física y mentalmente. Sí, total. Sobre todo porque la centralidad de la película, digo, el título es La Sociedad de la Nieve. Entonces, uno le da importancia también a lo que se genera, no solo dentro del set, sino por fuera. La importancia de generar un vínculo por fuera para después potenciar eso que está sucediendo en la escena con el compañero. Y eso realmente lo pudimos construir en el afuera. Tanto que es hasta el día de hoy que nos mandamos mensajes o nos compartimos tus notas y es como, uy, qué ganas de volver a viajar todos juntos. Como siempre unas palabras del recuerdo y de la nostalgia de la experiencia que vivimos. Uf, inolvidable, una experiencia que no vas a olvidar en la vida. Y la verdad que nos la llevamos puesta. Una Total. expresión de acá, no sé si se No, entiende, no, no, pero sí, sí, eso sí te entiendo perfectamente. Pero también cómo ha sido aprender de Bayona, de un director como Bayona. sí, sí, Jota es muy exigente. La verdad que es un director sumamente exigente, pero a veces la exigencia está asociada como a la oscuridad o al maltrato, no sé, como que en general uno dice el director es exigente y no se le arma una buena impresión. Pero en Claro, el no te caso lo de Jota, asocian como algo bueno, no te lo asocian como algo bueno, como algo pues súper diferente a lo que se dice, ¿no? Que es, y aparte te exiges para que vaya bien, para que aprendas de ese personaje, para que te guíe en el camino que estás interpretando. sí, totalmente. Pues también digo, es como algo de la exigencia que es para que las cosas salgan bien, no es una Claro, cuestión de ego que es yo quiero hacerlo de determinada manera. No, Jota creo que su exigencia estaba en relación a la historia. Y en lo paralelo también tiene mucha ternura para los actores, para el trato con los actores. Acompaña de esas dos maneras. Por supuesto hay momentos que realmente uno se enfada o con uno o con él, pero tienen que ser cuestiones que son laborales, no son personales. Tratamos de dejar lo personal por fuera porque lo importante es lo que nos reúne ahí, que es el proyecto. claro. ¿Y cómo fue para ti también, Fernando, el cambio físico? ¿Fue Sí, difícil? ¿Fue más un poco, yo qué sé, diferente a tus otros compañeros o todos lo sufristeis de una manera igual? no, creo que algunos bajamos menos de peso, no sé, digo, como Agustín de la Corte bajó 25 kilos, otros Ya. tuvieron, yo de por sí ya soy flaco, entonces subí mi peso, que era lo que tenía que bajar, que eran 10 kilos, y después bajar 12, o sea, dos más de los que Ah, yo ya estaba en el peso. Pero de todas maneras, hay algo de la subida y la bajada del peso que no es el desafío en sí mismo de la actuación tampoco, ¿no? no, Como claro. hay otras cuestiones, por supuesto que te ayuda a transitar un proceso creativo, la subida y la bajada del peso, pero después hay cosas que tienen que ver con lo elemental, que es el encuentro con los compañeros y poder construir de a dos o más. Mm. Eso. Claro, y aporta, quieras o no, pues todo ese cambio, igual que el maquillaje, el vestuario, todo esto es un plus para vosotros, para dar todo lo que tenéis y mostrarlo y empatizar, porque creo que si algo es primordial en una película es que el espectador empatice con los personajes, que sienta su Sí, dolor, que sienta su tristeza, que sienta sus risas, sí, que sienta esos momentos que vosotros mostráis ahí y que se hagan nuestros en cierta manera, ¿no? Que te alegres con ellos cuando pasa algo bonito o que te pongas tristes en determinados momentos cuando ellos también lo están.
Sí, y creo que todos los jefes de área, como decía, ya sea maquillaje, vestuario, la verdad que realmente increíble porque trabajaban de una manera que a uno le quitaba responsabilidad también. Porque todo lo que te agregaban sumaba a la experiencia, a la interpretación. eh, Claro. y creo que hay algo de esto último que decís en relación al público que creo que los comentarios más lindos están en relación a lo sentí adentro del fuselaje con ustedes, me sentí ahí en el avión, me sentí, y eso está bueno, me parece que es Mm. una linda experiencia de vivir la película. Total, y sobre todo que es algo que inspire para que la gente salga Sí, adelante ante las adversidades, que diga, si ellos pudieron salir de esto, puedo salir de esto que no es tan grande como lo que ellos han pasado. Eh, sabes, en muchos aspectos, de verdad, es conmovedora, inspiradora, todo. ¿Cuál ha sido, sí. hablando de esto, Fernando, disculpa que te interrumpe, No, eh, no, por favor. es solamente preguntarte, a raíz de lo que te estoy diciendo, ¿cómo ha sido para ti el feedback, los mensajes que te han llegado también, no solamente de los familiares después de ver la película, sino de gente que no conoces y que se ha sentido arropada por esta película? Sí, hay muchas cosas, tal vez muchos mensajes que nos llegan haciendo, no sabría bien cómo ponerle palabras, pero creo que para todos la vida tiene situaciones que son difíciles de atravesar. Eh, y muchos de los que te escriben tal vez es porque vivieron una situación así, por supuesto no de tamaña magnitud como que se estrelló un avión, Mm, pero todos hemos pasado algunas cosas y creo que a claro. veces la película ayuda también a esa reflexión, sobre todo que es en lo colectivo, ¿no? O sea, podemos atravesar este dolor de manera colectiva, podemos reunirnos en una mesa a tomar algo y por ahí determinado dolor o determinado duelo se empieza a apaciguar. Creo que los mensajes que llegan están más en relación a esa experiencia del ser humano, ¿no? De lo que es transitar la vida. ¿Y cómo fue para ti cuando la viste por primera vez? Es decir, completa la película. Y Pues quiero saber también cuántas veces la has visto, ¿ah? sí, obvio. Te voy a contestar también la segunda pregunta. Arranco por la segunda. La Dale, vi 5 veces en el cine y me muero. Bueno, sigue, sigue. la vi 5 veces en el cine y la vi una vez en streaming, en Netflix. ¿Ves? Quería ver también. Yo una vez en el cine y cuatro en Sí, Netflix. una vez en el cine. Ah, bueno, casi al revés de como, de como yo. Exacto. Claro, pero yo la vi en el Festival San Sebastián, es decir, donde estábamos toda la prensa ahí emocionados, muy conmovedora, que como te digo, y la prensa reaccionaba de una manera, pues, aplaudiendo al final, que era un pase previo al que fueron después tus compañeros Bayona y todos que fueron por la noche. Sí. Es súper diferente. Pero sigue, sigue, perdón. No, no, pero está bueno eso que decís, que viviste la proyección también como un evento, porque a veces es vos en el cine y es una función común y corriente, pero vos viviste como el evento de San Sebastián que también tiene Sí, otra adrenalina. total. Eh, no, la vi una vez en Netflix como para ver si realmente la película resistía la pantalla más chica, ¿no? Como me daba curiosidad de ver cómo era la diferencia entre el cine y la pantalla, Claro. pero tranquilamente digo, la película lo resiste. Mientras hoy justo un periodista me decía, no puedo creer que la gente la vea en el celular, porque había uno en el subte que la No. estaba viendo en el celular, y digo, bueno, sí, estaría bueno. ¡Sacrilegio! Sí, sí, para todos es como, no, por favor, con el celular no. De cualquier manera, pero con el celular no. Y respondiendo a la primera pregunta, la primera vez que la vimos nos costó, porque había filmado más de 2100 horas más o menos y quedaron 2 horas y 20. Entonces te imaginarás todo lo que quedó afuera también. Claro. Así que estuvimos como unas semanas ahí como elenco duelando las escenas que por ahí no estaban. Pero hoy en día eso ya es pasado porque la verdad que estamos muy contentos con el corte Ujú. final y con la película. Hombre, eso sin duda, pero es lo que yo he hablado con uno de tus compañeros también, que yo espero y deseo de todo corazón, y es una pedida para Bayona, Netflix, las productoras, los que están encargados, que esta película salga en formato físico, por favor. Es que quiero tenerla en formato físico, quiero tenerla en 4K, Ultra HD, quiero tener un Blu-ray de extras, quiero que me saque un Snyder Cut, un Bayona Cut de 4 horas o 6.
Y yo disfrutar de esas escenas eliminadas, de los efectos, del trabajo que había detrás, de entrevistas, de todo, a que molaría un montón. Es que, Qué lindo eso, porque también uno se queda siempre como con ganas de más. Creo que eso es lo más lindo de la película. Después sí, saldrán otras cosas, pero ya a priori nos estimuló a todos y a todos nos claro. puso contentos y todos la vivimos, así que eso es lo importante también. No, claro que sí, pero por favor, que salga, que me lo tienen que poner en formato físico, que yo colecciono mucho formato físico. Vamos a hacer fuerza para que eso suceda. Exacto, por favor. Y bueno, Fernando, también no te quiero quitar mucho tiempo. Primero darte las gracias de verdad por estos minuticos que nos brindas, porque es maravilloso. Al menos yo lo estoy pasando pipa, como es Yo genial, también, gracias. ¿vale? Pipa, hablando con cada uno de vosotros, porque me contáis cosas diferentes, me contáis momentos distintos. Entonces, yo quiero saber, si tuvieras que elegir un momento de la película en el que no salgas tú, da igual, sales o no sales, ¿con cuál te quedarías? Me ¿Y por quedo, pueden qué? ser dos. Perdóname. ¿Y por qué? Sí, Claro sí. que sí. Son dos miradas. Una es la de Fito Strauch, de Esteban Kuburizka, cuando cierra el helicóptero y ve por última vez el fuselaje. Momentazo. Eh, y otra es la mirada de Pedro Algorta, de Luciano Chatón, cuando lo atiende la médica, que la cámara se queda realmente unos cuantos segundos, para la velocidad con la que viene también, porque venían del rescate. Entonces son dos miradas que para mí, yo no, personalmente no necesito más. Y tengo otros muchos momentos, pero Hombre, por claro. acordarme de decir dos. Oye, pero has dicho mis favoritas, me encantan, porque esa mirada con la enfermera que tiene es Sí, un hábito, ¿no? ¿Es un hábito o sí, sí, no? sí, tiene Claro, algo. esa mirada en la que, como diciendo, parece que con esa mirada dice, no me creo que estoy aquí, no me creo que me están atendiendo, no me creo que sí, dice tantas cosas con Sí, una mirada que se queda en plan, como que le vuelve la fuerza, como que le vuelve el espíritu, como lo que renace otra vez. Es que tantas cosas, sí, a mí sí. me En eso emociona. ya se cuenta incluso la vuelta de ellos. O sea, en esos segundos se cuenta lo que es volver a la sociedad. Oh, increíble, de verdad, es que cada vez sacas más cosas, por eso hay que verla muchas veces en Netflix o en el cine, porque sacas momentos diferentes. Dices, puedes verla en un determinado momento, hombre, obviamente por factores X, un día que has tenido malo, pues lo vas a ver de otra manera, un día que estás más sensible, pues vas a tener otro visionado de la película. Yo creo que eso Totalmente. cambia. También lo que pasa, no sé si te habrá pasado a vos que la viste también muchas veces, es que por momentos seguís un personaje, por ahí otra función, empezás a seguir a otro y decís, che, mirá qué bien tal, o cómo me gusta esta función el otro. No sé, ¿O qué como está que haciendo por detrás? ¿Te fijas en eso? Porque sí, sois varios. sí, somos un montón. Y somos muchas caras, es mucho el trabajo también. Claro, y te fijas en cosas que no te has fijado, por eso hay que verla, por favor. Que siga siendo número uno internacional en Sudamérica, en todo el mundo, porque estamos a tope con la Sociedad de la Nieve. Creo que nos ha dado muchas cosas positivas y muchos cambios muy importantes lo que ha hecho Bayona en el cine con este homenaje tan respetuoso a las víctimas, a los supervivientes, a todos. Y bueno, Fernando, que ya sabes que me enrollo un montón, perdón, es que ya te lo había dicho, hablo Totalmente. mucho. No, Quería no, pero nos está vendiendo la película, está bueno. Oh, es que yo estoy encantada, de verdad. Que entonces quiero decirte también dos preguntitas un poquito para terminar. Primero, ¿cómo ha sido? Obviamente, tu larga, tienes filmografía, dentro de tu filmografía tienes películas muy importantes que ya hemos mencionado, pero también esto, ¿cómo ha sido, cómo va a ser quizás para ti el referente en tu vida como actor? Que digas, obviamente es una película que te puede abrir más puertas también y qué cosas o proyectos también puedas tener este año, cómo tomas un poco este camino nuevo, ¿no? Que se te abre. Sí, yo no sé bien qué pasará más adelante, pero realmente lo único que deseo es lo próximo que haga, que esté en contacto realmente con mi deseo. Por ahí el hacer por hacer no me viene bien a mí personalmente. Entonces por ahí uno o actúa en la próxima película o tal vez espere un año, 2 años, pero estoy exagerando, ¿no? También, pero realmente me gusta hacer cosas que están en contacto con lo que a mí me hace bien. Claro, papeles que también que te sean un reto para ti en cierto aspecto. Sí, sí, como no tengo ese apuro de hacer por hacer. Incluso, no, digo, dije película, pero también puede ser teatro,
puede ser cualquier cosa Teatro, increíble. sí, digo, no sé, veremos, pero Pero que eh, haya trabajo, que es lo importante. por supuesto, Eso que no para falte. mí y para todos. Claro Sí, que sí, porque yo creo que es una profesión muy, que es que estar muy dentro, que hay muchos noes también dentro de esta carrera totalmente. y estar siempre con la cabeza centrada, porque quieras o no, tienes que estar obviamente anímicamente bien para aceptar un no, o no porque eres muy alto, o no porque eres muy mayor, o no porque eres muy bajito, o porque eres muy delgado. Es que tantas cosas que mm, de verdad os aplaudo porque hay que tener constancia, mucha constancia. Sí, sobre todo porque nombraste cosas muy físicas que incluso a uno como que lo pueden dañar un poco la autoestima, ¿viste? Como no quedé por ser un poco Claro, más flaco de lo que pedían y entonces uno empieza a ir al gimnasio, como que todo te empieza a modificar la opinión del resto. Hay que saber claro. hasta dónde esa opinión te hace bien y la tomás como para mejor o no, o dejarla ahí. Sin duda, sin duda. Oye, Fernando, muchas gracias, de verdad, por Gracias a esta vos. charlita. Me ha encantado, me encanta hablar contigo, con todos vosotros, de verdad. Y vamos a pasar al juego, ¿vale? Bueno, Vamos allá. A ver si te tocan preguntas diferentes de tus uy, compañeros. qué miedo. Vamos a remover. Bien. Vamos a Bueno, empezar con la primera. Chan, chan, chan. Mira, esta no ha salido todavía. De todos los hobbies del mundo, ¿cuál no sí. dejarías nunca? Es muy fácil de responder igual, porque es el fútbol. O sea, Futbolero eres, ¿no? Futbolero. sí, de hecho tenemos un equipo con algunos de la Sociedad de la ¿De Nieve verdad? también. Sí, ¡Qué jugamos en guay! domingo. Me Somos encanta. todos muy futboleros. ¡Uy, qué guay! Vamos allá. Segunda. ¿Te gustaría que te recordaran por puntos suspensivos? Tienes que completar esa frase. Por buenos actos. Me gusta. Uy, qué rápido lo tienes, ¿ah? ¿Lo tienes todo? Es que no, fue lo primero que se me vino, y trato ¿No? de respetar eso. O sea, Vamos allá. A ver qué pasa con la última. ¿Vale? Me gusta. ¿Sin qué no podrías vivir ahora mismo? uy, esa es muy difícil. Eh, Bien, te tenía que tocar una de pensar. Así me no, gusta. esa realmente eh, creo que es con el cariño de determinadas personas del círculo más íntimo. Ay, qué bonito. ¿No ves? ¿Has visto? Ah, me gusta. Había que esperar un poco. Me gusta mucho lo que has respondido, de verdad. Has sido súper ágil y súper pensativo para esta última. Darte las gracias de nuevo, Fernando. Espero que lo hayas pasado bien con nosotros Muy aquí. bien, De verdad. Que sea la primera de muchas, ¿ah? Yo quiero, por favor, cuando tengas otro por proyecto, supuesto. esta es tu casa. Vero, me dices, "Ah, quiero hablar de esta película, voy a estrenarla aquí, tal, tal, quiero hablar de teatro, tal, tal, lo que tú quieras, de verdad. Nos tienes aquí Bueno, para eso, para difundir el ocio, el teatro, el cine, las series, todo lo que tú quieras aquí, que la gente disfrute de estos espectáculos que dais, ¿vale? Así muchas que gracias por la generosidad. nada, a ti te dejo para que despidas esta sección de entrevistas, invitando a la gente pues a lo que tú quieras, que te siga, que vea la sociedad, que nos gane envisionado en la sociedad de la nieve, lo que tú quieras. Sí, sí, suelo invitar a verla y a verla en cine, por favor. O sea, que vayan al cine, que tengan la experiencia ahí con otras personas, que sea de manera grupal. Si no se puede, obviamente, ir a verla a Netflix, pero ojalá la puedan ver y les guste a todos. Pero no en el móvil. Pero no en el móvil, viene ese guiño, viene ese guiño.